Hola comunidad 3AM. No sé cómo empezar esto. Hoy se cumple otro año desde que mi abuela murió. Y con su partida, la oscuridad se quedó con nosotros. No quiero dramatizar ni exagerar. Solo necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Porque si algo me pasa, alguien debe saber la verdad. Me llamo Lina. Tengo 21 años. Y crecí en una casa donde se conocía más el miedo que el amor. No miedo de ladrones ni de cosas de la calle. Miedo real. Como cuando sientes que alguien te está viendo, pero volteas y no hay nadie. Ese tipo de miedo. Mi mamá, Laura, solía contarme cosas que de niña me parecían cuentos para asustarme. Pero no lo hacía con voz de advertencia ni para educarme. Lo decía como si hablara de una enfermedad que casi la mató. Me hablaba de su padre, mi abuelo, como quien recuerda una tormenta que arrasó con todo y dejó el aire sucio para siempre. Él era el causante del miedo. No tengo palabras científicas para explicarlo, pero daba la sensación como si él no fuera humano del todo, como si su cuerpo fuera una máscara y lo que había dentro no estuviera hecho de lo mismo que el resto de nosotros. Desde que tengo memoria, mi abuela dormía conmigo. Nunca me dejaba irme a la cama sin rezar. Me ponía un escapulario al cuello y untaba mis brazos, mis piernas, hasta el pecho con un líquido que olía raro. Era como agua vieja con un toque de metal. Decía que era agua bendita, pero no era como la del templo. Ella la preparaba con algo más. A veces ponía plantas dentro, a veces tierra, a veces algo que parecía ceniza. Me lo untaba como si fuera crema, me cubría toda. Mientras lo hacía, a veces le temblaban las manos. Lloraba sin querer. Yo le preguntaba si estaba bien y solo me abrazaba. Nunca me decía la verdad. Una noche, me desperté sintiendo algo muy raro. No un dolor, no frío. Era otra cosa, como si alguien estuviera parado al pie de la cama. No lo vi, pero la cobija estaba en el suelo. Mis pies estaban fríos y una de las veladoras que mi abuela dejaba encendida se había apagado. Ella no me preguntó nada, solo me abrazó y me repitió al oído, una y otra vez: tú no eres suya, tú no eres suya, tú no eres suya. No entendí nada en ese momento, pero su voz estaba llena de miedo, no tristeza, miedo. Con los años, algunas cosas empezaron a encajar. Supe que, cuando mi mamá era joven, también se le apareció a él. Una vez, subí al cerro, caminando sola, cuando de repente lo vio. Estaba ahí, a lo lejos, inmóvil, parado en el camino. Ella lo reconoció al instante, pero él no se movía, ni le respondía. Estaba extraño, como si estuviera esperando algo. Mi mamá, sintiendo un nudo en el estómago, gritó su nombre, pero él no contestó. En lugar de quedarse, empezó a correr hacia la casa, sin mirarlo otra vez, como si algo dentro de ella le dijera que debía huir. Corrió con todas sus fuerzas, hasta que, al llegar, él ya estaba allí, sentado en la cocina, comiendo pan como si nada. Los zapatos aún cubiertos de barro fresco, como si jamás hubiera estado en el camino. Después, vino la historia más horrible. Años antes de que mi mamá naciera, mi abuela, la que siempre me protegía, había perdido un bebé. Ella estaba embarazada,
pero un día discutió con mi abuelo. Nadie sabe exactamente por qué pelearon, pero lo que sí se sabe es que él le dijo algo espantoso, algo que marcó a mi abuela para siempre. No fue un insulto común, no fue un grito furioso, fue algo mucho peor, algo como una maldición. Él le dijo: te maldigo a ti y a esa cría que llevas dentro. Nunca llegará a ver el sol. Esas palabras fueron como un golpe. Y mi abuela siempre decía que las palabras de un hombre malo pueden abrir heridas más profundas que cualquier cuchillo. Esa misma noche, sin explicación, una pared de la casa se agrietó, aunque no hubo temblores ni nada que pudiera justificarlo. Y pocos días después, el médico dijo que era algo natural, pero nadie le creyó. Nadie podía ignorar lo que había sucedido después de aquella maldición. Además de la protección de mi abuela, que era inquebrantable, también tenía la de mi madre, aunque de una manera diferente. Mi mamá siempre fue temerosa, algo histérica a veces, y muy sumisa. Lo comprendí con el tiempo. Cuando era joven, ella había sido víctima de las mismas pesadillas que yo, pero de una forma más cruel, más violenta. Mi abuelo no solo la maltrataba verbalmente, sino que la arrastraba a tragedias de una magnitud que la habían marcado para siempre. Yo sentía que, de alguna manera, ella me protegía porque había vivido lo peor, y el miedo le había dejado una huella tan profunda que, incluso cuando me abrazaba, podía sentir que ella no estaba completamente allí. Mi madre, cuando era joven, intentó escapar más veces de las que pudo contar. Mamá siempre guardó ese miedo en sus ojos, esa tensión que la acompañaba, como si estuviera esperando que algo o alguien llegara a detenerla. Una vez me contó que cuando aún era joven, mi mamá tenía una amiga muy buena, llamada Rosalía. Rosalía tenía coche, y habían planeado todo para que mi mamá se fuera con ella, lejos de mi abuelo. Mi mamá estaba nerviosa, pero aliviada. Por fin sentía que podría salir de ese lugar, que podría escapar del horror. Habían decidido irse, y mi madre me contaba que esa noche durmió con la ropa puesta, como si fuera la última noche en ese lugar. Estaba llena de esperanza, aunque con el miedo a lo desconocido, ese que siempre la acompañaba. Pero al amanecer, Rosalía apareció muerta. La habían encontrado en un árbol, suspendida de una cuerda. Ustedes ya se imaginarán cómo. Ocurrió en su patio, sin ninguna explicación. Nadie sabía por qué. Mamá nunca me dijo nada más de ella. Era como si cada intento por escapar de mi abuelo estuviera destinado al fracaso, como si el destino la hubiera marcado con esa condena invisible. Otra vez, mi mamá decidió escapar. Ella y mi papá se subieron a un autobús, decididos a salir, a dejar atrás todo lo que nos ataba a esa casa. Pero algo extraño ocurrió. Mientras viajaban, mi mamá sintió una angustia profunda, un mal presentimiento que la hizo sentirse completamente aterrada. Fue como si algo en su interior le estuviera diciendo que no debía continuar. Mi mamá me contó que empezó a llorar sin razón alguna. Al final, se bajaron del autobús antes de que algo más sucediera. No pasó ni una hora después de que se bajaron, y el autobús en el que viajaban se volcó en la autopista. Murieron 14 personas. Mi mamá siempre decía que fue gracias a ese extraño presagio, a ese llanto que la había obligado a bajar. Pero ¿saben? La tragedia más grande, la que nunca olvidó, fue la de mi papá, Andrés.
Él siempre había sido el que mantenía la esperanza viva, el valiente, el que pensaba que todo podría cambiar si se lo proponían. Un día, mi papá me cargó en brazos y me dijo: «Nos vamos, mi niña, te voy a sacar de aquí». Era la promesa que tanto había esperado mamá. Por fin, parecía que la pesadilla de mi abuelo terminaría. Pero cuando mi papá salió al frente a calentar el coche, nunca regresó. 4 días después, lo encontraron en un lote baldío, quemado, irreconocible, sin ojos. Después de esa tragedia, mi mamá ya no intentó irse más. Ya no guardaba más ropa, ni planeaba nuevas escapatorias. Se encerró por completo, rodeándose de cosas que la hacían sentir segura, pero nunca pudo salir de la sombra de ese hombre. Y cada noche, solo me decía en voz baja, con un temblor en la voz: «Cuídate de él. Él te quiere, pero no como un abuelo, no como un hombre, no como nada de este mundo». La abuela murió cuando yo tenía 18 años, y una parte de mí se fue con ella. En los días que siguieron, empecé a sentir que algo extraño ocurría. Al principio, pensé que era solo el miedo a quedarme sola, a enfrentarme a esa casa vacía sin su presencia. Pero no era eso. Había algo más, algo que se sentía real, algo que no podía ignorar. Al principio fueron pequeñas cosas. La luz del pasillo encendía cuando sabía que nadie la había prendido. Los objetos en la mesa cambiaban de lugar sin que nadie los tocara. Pensé que era mi imaginación, que estaba buscando algo a lo que aferrarme para no sentirme tan perdida. Pero pronto, las cosas se hicieron más claras y ya no pude engañarme más. Empecé a sentir que alguien se acostaba a mi lado mientras dormía, como si alguien se deslizara debajo de las sábanas, acurrucándose cerca de mí. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera cubierto por una capa invisible, caliente, que me quemaba la piel. Intentaba abrir los ojos, pero no podía. No era sueño, no era pesadilla, era algo real. Una noche, desperté con un dolor intenso en los muslos. Me sentía como si alguien me hubiera golpeado con fuerza. Las piernas estaban marcadas, llenas de moretones y arañazos, como si alguien me hubiera rasgado la piel. El sudor mojaba mi cama. Me levanté con rapidez, tratando de no hacer ruido. Fui al baño. Sentía una extraña presión en el abdomen. Al mirar, vi sangre en mi ropa interior, pero no era mi periodo. No sabía qué pensar. No podía comprender lo que estaba pasando. Y bien, le conté a mi mamá lo que había sucedido. La sorpresa y la tristeza en su rostro me asustaron más que la sensación de terror que había vivido. Me revisó con sus manos temblorosas, como si tuviera miedo de encontrar algo que no quería ver. Lloró, me abrazó con tanta fuerza que sentí que me iba a romper. Desde entonces, mi mamá empezó con los rituales más estrictos. Cada noche, antes de dormir, me untaba una mezcla de agua y hierbas por todo el cuerpo, incluso entre los dedos de los pies. La mezcla tenía un olor a algo antiguo, a tierra mojada, y me dejaba la piel pegajosa, casi como si me hubiera untado algo que no debía. Mientras lo hacía, murmuraba nombres de mujeres muertas, como si invocara algo o a alguien. Las palabras salían de su boca como un canto de protección, pero yo no podía dejar de preguntarme por qué lo hacía, por qué sentía que necesitaba hacerlo.
A los 19 años, una noche, algo sucedió que nunca podré olvidar. Vi a mi abuelo frente a mi cuarto. Estaba parado allí, inmóvil, como una sombra oscura que me miraba fijamente. No podía verlo bien, solo su figura oscura aterradora. Su mirada era vacía, como si no tuviera vida. El miedo me paralizó. Cerré la puerta con fuerza, esperando que desapareciera. Pero cuando volví a abrirla, ya no estaba, pero la pared frente a mí estaba marcada. Las huellas de sus uñas, frescas, como si acabara de rasgarla, estaban ahí. El terror no me dejó en paz. Una noche, estaba acostada en mi cama, en completa oscuridad, cuando escuché mi nombre. Fue un susurro, pero tan claro que me heló la sangre. Elina. Era su voz. La reconocí al instante, pero no era él quien hablaba. La voz salía de algún lugar en mi cabeza. Era una voz hueca, vacía, que parecía no venir de un ser humano. No pude moverme. Sentí que mi corazón latía con fuerza, que pensé que me iba a explotar. Cerré los ojos, apreté las sábanas, pero no podía dormir. No podía dejar de pensar en lo que había oído, en lo que había sentido. Solo recé, como si las oraciones pudieran protegerme de aquello que me estaba arrastrando hacia la oscuridad. Desde entonces, ya no dormía, solo cerraba los ojos, temblando, y recitaba oraciones. Cuando cumplí 20 años, mi mamá enfermó de una forma muy rápida. Nadie esperaba que fuera tan grave, pero a mí no me sorprendió del todo. Dicen que fue cáncer, que ella ya sabía lo que venía. Estaba preparada, aunque no lo decía en voz alta. Estaba tranquila, pero esa calma era extraña, como si ya hubiera aceptado su destino, mucho antes de que los médicos lo confirmaran. Una semana antes de morir, me dejó una carta. No me la entregó de inmediato. Me miró fijamente a los ojos, como si intentara que cada palabra quedara grabada en mi memoria, y dijo algo que no entendí en ese momento. No es tuyo, aunque salga de ti. Pensé que me estaba hablando de la enfermedad, de su lucha, pero nunca imaginé que esas palabras tendrían otro significado, uno mucho más oscuro. La carta contenía instrucciones claras, cosas que debían hacerse todos los días. Esos detalles se grabaron en mi mente con una fuerza inquietante. Me decía que no podía olvidar ni una sola palabra de las cosas que me pedía, porque si lo hacía, algo terrible sucedería. Agua bendita, tierra de cementerio debajo de la cama, velas encendidas a ciertas horas, nombres que no debía pronunciar, frases que jamás debía repetir. Me pedía que no hablara de ciertos temas y que mantuviera silencio sobre lo que realmente estaba pasando. La última vez que la vi viva, cuando ya se notaba la fragilidad en su cuerpo, me miró una vez más y dijo algo que jamás podré olvidar. Si alguna vez te despiertas y no recuerdas lo que pasó, fue él. Esas palabras me dejaron congelada. ¿Quién era él? ¿Qué había sucedido realmente? Mamá no me explicó más, pero su mirada lo decía todo. Había un miedo en sus ojos, algo que nunca había visto antes, como si supiera que su tiempo se estaba agotando, y había algo más, algo mucho peor, esperando. Un mes después, empecé a sentirme mal. Primero fue el cansancio, luego los mareos. Vomitaba sin razón aparente, me sentía débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Entonces, fui al doctor
pensando que era solo un dolor pasajero. Pero cuando me hicieron un ultrasonido, el técnico se quedó pálido. No entendía por qué su rostro cambiaba tanto. Me preguntó si había sido víctima de abuso, pero le respondí que no, que nunca había pasado algo así. ¿Qué otra cosa podía decir? Yo no entendía lo que estaba viendo. El técnico me pidió que no me moviera y miró nuevamente la pantalla, como si tratara de entender qué estaba sucediendo. La imagen que vi allí me heló la sangre. Era pequeño, demasiado pequeño para lo que podía ser, pero lo vi con claridad. Se trataba de un bebé. En apariencia, todo normal, pero algo que desconcertó al doctor era que había algo que no era para nada común. Pues, en el ultrasonido se mostraba claramente una cola, algo que no correspondía a lo que debía ser un ser humano. Mi mente se bloqueó por completo. No podía entenderlo, no sabía qué pensar. Unos segundos después, el médico me pidió que me levantara, pero yo no pude moverme. No sabía si correr, gritar o simplemente desplomarme en el suelo. Era imposible que esté embarazada. Nunca había estado con nadie, y esa cosa que crecía dentro de mí no tenía la apariencia de una criatura normal. Esa misma noche, mientras me bañaba, sentí algo extraño. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si alguien estuviera observándome. Miré hacia la ventana que daba a la calle, pero no había nada. No me quedé con la duda, y cuando acabé, lo primero que hice fue dirigirme a la calle. Allí, vi unas marcas en la pared. Era evidente que alguien me espiaba. Sin embargo, las marcas, esas malditas marcas, eran las mismas que se hicieron en mi habitación el día que vi la silueta del abuelo. Cuando llegué al 6º mes de embarazo, las cosas comenzaron a tomar un giro mucho más extraño. Mi abuelo, en todo momento, comenzó a mostrarse frente a mí. Al principio, pensaba que todo era producto de mi imaginación, la fatiga del embarazo, el miedo a lo que estaba por venir. Pero los episodios se volvieron más intensos y ya no podía ignorarlos. Empecé a verlo en situaciones que ya no podía comprender, en actitudes completamente inapropiadas, incluso indecorosas. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, lo vi. Estaba sentado en la silla frente a la mesa, con las manos abiertas y mirando hacia el suelo, como si esperara algo. Lo primero que noté fue el olor a tierra y algo más oscuro, algo que no podía identificar. Cuando lo miré, él no me dijo nada, simplemente me observaba fijamente. No se movió, solo permaneció allí, quieto, como si estuviera esperando algo de mí. Poco después, lo vi nuevamente, esta vez en la sala. Estaba parado frente al espejo. Su reflejo no se movía al mismo ritmo que su cuerpo, como si se estuviera comportando de una manera extraña, de una forma que no podía explicar. Cuando me acerqué, él giró la cabeza y me miró. Una mirada lasciva. Nunca me hizo nada, o al menos eso creo, más allá del terror y la repulsión que me causaba. Sin embargo, eran mis sueños donde todo se tornaba aterrador. En ellos, mi abuelo aparecía una y otra vez. Luego se convertía en una bestia infernal. No sabría describirla. Solo de recordarla me da escalofríos. Lo peor era que me separaba las piernas y luego, sin importarle que yo estuviera embarazada, está de más decir lo que pasaba.
Mi madre había intentado advertirme, aunque nunca me había explicado claramente qué quería decir con: si alguna vez te despiertas y no recuerdas lo que pasó, fue él. Al principio, pensé que solo se refería a lo que había ocurrido en la casa, a los horrores del pasado. Pero ahora, mientras cargaba con la vida que crecía dentro de mí, me daba cuenta de que sus palabras tenían un peso mucho mayor. Mi abuelo había engendrado algo dentro de mí. Actualmente mi embarazo sigue su curso. Estoy pensando escapar, pero temo que ocurra alguna tragedia como le ocurrió a mi madre. Y bueno, no sé qué hacer. Estoy desesperada. Hola, me llamo Ivana y esta historia que les voy a contar no es nada fácil de recordar, pero creo que alguien tiene que saberla, aunque sea para que otros no pasen por lo mismo. Todo comenzó con mi hermana Clara y su marido Dagoberto, que llevaban años queriendo tener un hijo. Era algo que deseaban con todo el corazón, pero el destino parecía no querer darles esa dicha. Clara siempre fue una mujer terca, y cuando algo se le metía en la cabeza, no había quien la hiciera cambiar de opinión. Probó de todo: remedios caseros, visitas a médicos en la ciudad y hasta oraciones con el padre del pueblo, pero nada funcionaba. La desesperación la tenía consumida, y entonces alguien le habló de doña Matilde, la mujer que decía saber cosas que nadie más sabía. Doña Matilde le dijo a Clara que lo suyo no era cosa del cuerpo, sino de un maleficio. Según ella, alguien le había echado una brujería para que nunca pudiera tener hijos. Si quieres quitarte esa cruz, tienes que buscar a Jacinta, le dijo. Ella es la única que puede ayudarte. Jacinta era un nombre que a todos les daba escalofríos. Era la bruja del pueblo y vivía en una choza al final de una brecha que pasaba por detrás del cementerio. Nadie iba ahí, a menos que estuviera muy desesperado o fuera muy valiente. Y según se decía, habían pasado años desde que alguien la volvió a ver. Ni siquiera sabíamos si estaba viva. Y tampoco nadie quería ir a confirmar si la mujer aún respiraba, pues la choza en la que vivía tenía fama de estar maldita, y las pocas veces que alguien la describía, hablaban de huesos colgados en las ventanas y olores que salían como si quemaran algo podrido todo el tiempo. Le supliqué a Clara que no fuera. Hermana, esas cosas no son de Dios, no te metas en problemas, le dije. Como les mencioné anteriormente, Clara era terca como una mula, y ni yo ni Dagoberto pudimos convencerla de lo contrario. Así que esa misma tarde, se levantaron temprano y se fueron juntos hacia la casa de Jacinta. No volví a verlos hasta el anochecer. Recuerdo que estaban más callados de lo normal cuando regresaron. Pero en cuanto entraron a la casa, Clara se acercó a mí y me mostró un frasco oscuro que traía envuelto en un trapo viejo. ¿Qué es eso?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es lo que Jacinta nos dio, respondió en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Le llaman orina de bruja. Dijo que esto nos va a ayudar a tener un hijo, pero primero tenemos que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Según Clara, Jacinta les había dicho que guardaran el frasco hasta el momento indicado, pero que nunca lo abrieran antes de tiempo. También les advirtió que, después de usarlo, tendrían que enterrarlo detrás de la casa y no volver a mencionarlo. Todo tiene un precio, les dijo la bruja con una sonrisa que, según Clara, le puso los pelos de punta.
La noche cayó pesada. Clara no quiso contarme mucho más, pero vi que sus manos temblaban mientras escondía el frasco en un rincón de su cuarto. Dagoberto no dijo ni una sola palabra durante la cena. Apenas tocó la comida y se fue directo a la cama. Yo no pude dormir. Algo en mi pecho me decía que lo que había traído a la casa no era bueno, y mucho menos seguro. Y mientras el viento golpeaba las ventanas esa noche, juraría que escuché risas lejanas, como si alguien estuviera disfrutando desde la oscuridad lo que estaba por venir. Pasaron unos días que se podría decir transcurrieron con normalidad, hasta que, una noche, Clara decidió que era el momento. La vi sacar el frasco con cuidado y llamarle a Dagoberto. «Es hoy, Dago. Es ahora o nunca», le dijo, y se sentó frente a él, en la mesa. Dagoberto miró el frasco con desconfianza, casi como si pudiera ver algo más allá del vidrio oscuro. «No voy a tomar eso, Clara», dijo, firme pero nervioso. «Ni siquiera sabemos qué trae. ¿Y si nos están engañando, ¿Y si nos hacen daño?» Clara se le quedó viendo con una mezcla de enojo y desesperación. Yo estaba sentada en una esquina, escuchándolos discutir, sin saber si meterme o quedarme callada. «¿Daño?», le preguntó mi hermana, casi gritando. «¿Qué más daño nos pueden hacer? Ya probamos de todo y nada funciona. ¿No quieres un hijo? Pues esto es lo que hay». Dagoberto negó con la cabeza, cruzándose de brazos. «No me voy a tomar eso, Clara. Perdóname, pero no puedo». Clara se levantó de golpe, empujando la silla con tanta fuerza que casi cae al suelo. «¿Que no puedes? ¿No puedes? Entonces vete a la chingada, Dagoberto», gritó. Y antes de que pudiera decir algo más, se quitó el anillo de bodas y se lo aventó en la mesa. El silencio que siguió fue como un golpe. Dagoberto se quedó helado, mirando el anillo como si no entendiera lo que acababa de pasar. Clara, con lágrimas en los ojos, le dio un ultimátum. «O te lo tomas, o te largas de mi vida». Dagoberto, derrotado, tomó el frasco con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. «Está bien, Clara. Si esto es lo que quieres, lo haré». Quitó el tapón del frasco, y el olor que salió fue tan fuerte que hasta yo lo sentí desde donde estaba. Olía a humedad, a carne podrida, a algo que no tenía que estar ahí. Dagoberto se llevó el frasco a la boca y con una mueca de asco tomó un trago pequeño. Se atragantó, casi vomita, pero Clara lo miraba con tanta insistencia que no le quedó más de otra que seguir. Con cada trago, Dagoberto se ponía más pálido. Al terminar, dejó caer el frasco en la mesa y salió corriendo al patio. Lo escuchamos vomitar y cuando regresó, estaba temblando. «Esto no está bien», murmuró, casi para sí mismo. Esa noche mientras dormían, algo pasó. Dagoberto empezó a gritar como si lo estuvieran matando. Cuando corrí al cuarto lo encontré sudando, con los ojos abiertos de par en par, pero parecía que no me veía. Estaba como en trance, repitiendo una y otra vez: «No debí tomarlo, no debí tomarlo». En ese momento supe que lo que había empezado con un frasco oscuro no terminaría bien. Saben, en nuestra casa, el ruido siempre había sido parte del día a día. Las paredes no eran muy gruesas y desde mi cuarto se escuchaba todo. Las conversaciones, los pasos en el pasillo y, para mi incomodidad, hasta los gemidos de mi hermana cuando estaba con Dagoberto.
Al principio no le di importancia. Pensé que después de tanta pelea, ellos estaban tratando de recuperar algo de felicidad. Pero con el tiempo, noté que algo no estaba bien. Clara comenzó a cambiar. Su rostro, antes lleno de vida, se veía cansado. Sus ojos tenían unas ojeras profundas y su piel, que siempre había sido morena y sana, estaba pálida. También noté que la ropa le quedaba más holgada. Estaba perdiendo peso rápidamente y cada vez que le preguntaba qué tenía, me respondía lo mismo. Estoy bien, Ivana. Solo estoy cansada. Pero yo sabía que no era cierto. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe seco en el cuarto de Clara. Corrí a ver qué pasaba y la encontré desmayada en el suelo. Su piel estaba fría y parecía que no podía despertar. Llamé a Dagoberto al trabajo, pero no contestó. Sin pensarlo, la llevé al médico del pueblo. El doctor, un hombre serio pero amable, la revisó con cuidado, le tomó la presión, le preguntó por sus síntomas y al final, después de un rato en silencio, nos dijo algo que no esperaba. Todo lo que le ocurre no parece normal. Necesitamos estudios más avanzados para saber qué está pasando. Cuando salimos del consultorio, Clara iba callada, como si estuviera pensando en algo muy serio. Así que al subirnos al camión para regresar a casa, soltó un suspiro largo y finalmente habló. No necesito estudios, Ivana. Yo sé lo que me está pasando. Me quedé viéndola esperando que continuara. Se veía nerviosa, pero al final lo soltó todo de golpe. Es Dagoberto. Desde que tomó el brebaje, algo cambió en él. Está diferente. Solo quiere estar conmigo en la intimidad. Todo el tiempo, Ivana. Al principio pensé que era normal, pero ahora me siento que me está desgastando. No me deja dormir y a veces hasta me da miedo. Sinceramente no supe qué decir. Las palabras de Clara se quedaron rebotando en mi cabeza mientras el camión nos llevaba de regreso. Esa noche traté de no pensar mucho en ello, pero los ruidos de la habitación de mi hermana eran imposibles de ignorar. Parecía que Dagoberto no se cansaba y los murmullos y jadeos se mezclaban con la madera de la cama crujiendo. Por primera vez sentí una especie de miedo que no podía explicar. Pasaron unos días y las cosas empeoraron. Clara apenas comía y Dagoberto se volvía cada vez más insistente. Una madrugada me despertó el sonido de golpes en la puerta de su cuarto. Me levanté y sin hacer ruido caminé hasta el pasillo. Lo que vi por la rendija de la puerta me dejó helada. Dagoberto estaba encima de Clara, pero no parecía él. Su cuerpo se movía con una fuerza casi animal, y sus manos la sostenían con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Pero lo peor eran sus ojos. No eran normales. Estaban vidriosos, como si no tuvieran alma, como si estuviera poseído por algo. Clara me vio pero no dijo nada, solo susurró: «Ayúdame». Ese fue el punto en el que supe que esto no era algo normal. Había algo oscuro detrás de todo lo que estaba pasando, algo que no entendíamos. Pasaron aproximadamente 5 semanas y la situación no mejoraba para Clara. Sin embargo, un rayo de luz iluminó su camino cuando un médico le confirmó que estaba embarazada. Aquel milagro que tanto había esperado finalmente había sucedido. Y en ese momento, Dagoberto regresó a ser el mismo hombre que siempre amó. A los 9 meses, nació Frida, una pequeña bebé que parecía un ángel caído del cielo.
Dagoberto estaba lleno de felicidad y Clara, aunque débil, encontró algo de paz en su maternidad. Pero la calma no duraría mucho. 4 años después, la pequeña Frida era una niña pequeña y curiosa, y las cosas comenzaban a tornarse inquietas. Todo empezó lentamente. Sus muñecas aparecían en lugares extraños. Una noche, encontramos una en el sótano. Las huellas diminutas que dejaba alrededor nos causaban miedo que no podíamos comprender. No era solo una muñeca, eran varias. Al principio pensamos que tal vez era un juego que había inventado, pero pronto su comportamiento empezó a ser más sombrío. Encontramos a Frida jugando con cucarachas muertas en el patio. Mi hermana y Dagoberto no sabían cómo manejarlo. La pequeña parecía ser parte de un mundo desconocido, uno que no reconocían como propio. «¿Frida?», le gritaba Clara, pero la niña solo respondía con una sonrisa forzada, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Lo peor llegó cuando un día descubrimos que había estado comiendo ratas. No era solo una vez. La pequeña Frida las encontraba bajo la cama, detrás del ropero, y las devoraba lentamente, como si fuera algo completamente natural. Dagoberto y Clara estaban destrozados, incapaces de entender cómo su hija, su princesa, había cambiado tanto en tan poco tiempo. La situación se volvió insostenible para todos. Cada noche, Frida despertaba con un llanto profundo y sin razón aparente. Al principio, pensábamos que era solo un problema de sueño, pero pronto descubrimos que algo más oscuro acechaba en su interior. Clara se agotaba rápidamente. Durante el día cuidaba a Frida, pero por las noches sollozaba en silencio mientras Dagoberto intentaba consolarla. Yo, desde mi habitación, podía oír sus gemidos de desesperación mezclados con los sollozos de su esposo. La casa que una vez fue tranquila y llena de vida se había convertido en un lugar de sufrimiento y terror. Una noche después de un episodio particularmente aterrador, decidimos acudir nuevamente con doña Matilde. No podíamos seguir así, no queríamos perder a nuestra pequeña Frida. Doña Matilde nos recibió con su habitual calma, pero su rostro mostraba una seriedad inusual. Escuchó atentamente nuestra historia. Su expresión se tensó mientras asentía lentamente. «Es la niña», dijo finalmente, su tono suave pero firme. «Ella lleva consigo algo que no es natural. El brebaje de Jacinta no solo tocó a Dagoberto, sino a su descendencia. La maldición sigue presente, y la pequeña Frida es solo una parte de ello». Sinceramente, mis piernas temblaron al oír esas palabras. Todo lo que había estado pasando, cada detalle aterrador, comenzaba a cobrar sentido. Me di cuenta de que no estábamos lidiando solo con el pasado oscuro, sino con un futuro aún más sombrío. Doña Matilde cerró los ojos un instante y luego los abrió lentamente, enfocándose en Clara. «Debes acudir con Jacinta. Quizá ella pueda reparar esta desgracia». La tarde caía lentamente sobre el campo mientras nos dirigíamos a la choza de Jacinta. Llegamos y, a palabras de ellos, encontraron todo diferente. La choza, antes preservada, ahora se encontraba en ruinas, con las paredes chamuscadas como si un incendio haya intentado consumirla. Hablaron y Jacinta salió, pero se veía diferente, con cabello largo y con un detalle que era imposible pasar desapercibido. La bruja no tenía lengua
y por más que intentaron hablar con ella, resultó imposible hacer algún tipo de contacto. En su desesperación entraron a la vieja choza a la fuerza e intentaron por todas las maneras hacer contacto con la bruja, pero ésta no podía o no quería, así que no se pudo hacer nada. La cara de Dagoberto estaba más afectada que nunca, y aunque trataba de mantener la calma por su esposa, yo podía ver que sus manos temblaban levemente. Al salir de la choza, nos encontramos con un campesino que nos miró con seriedad y nos advirtió en voz baja: no vayan allí. Jacinta es una bruja muy poderosa. Hace más de 15 años, un hombre vengativo le cortó la lengua y desde entonces ha estado así. Nadie puede comunicarse con ella, ni siquiera por señas. Dagoberto y Clara se quedaron callados, pensando en lo que el hombre les dijo. Yo recordaba que ellos juraban haber hablado con Jacinta hacía unos 5 años y se lo hicieron saber al viejo hombre de campo, el cual movió la cabeza de un lado a otro y dijo: eso es imposible. La última vez que la vi, le cortaron la lengua en presencia de muchos. Estuve ahí mismo. Jacinta no puede hablar, ni por señas. El hombre nos miró con seriedad. Lo único que sé de ella es que tiene una hermana llamada Matilde, pero está peor que Jacinta. Desde muy joven esa mujer está loca, y no lo digo con los dientes para afuera. En verdad a esa mujer le faltan muchos tornillos en la cabeza. Nos quedamos mudos. Dagoberto no dijo nada, solo apretó la mano de Clara, mientras el terror se miraba en sus ojos. La idea de que Jacinta nunca les habló y que todo había sido una ilusión o algo mucho más oscuro les llenaba de un miedo profundo. Y bueno, decidimos ir directamente a la casa de doña Matilde. Con lágrimas en los ojos, vimos que lo que el hombre nos contó era verdad. La casa estaba cerrada con barrotes en las ventanas y su fachada parecía más una prisión que un hogar. Hablamos con una vecina que pasaba por allí y nos contó que desde que tiene uso de razón, Matilde está loca. Sus familiares solo vienen de vez en cuando a traerle comida, y eso si es que se acuerdan. De lo contrario, vive de las caridades de los vecinos, pero eso sí, nunca ha salido de esa casa, que más bien es una cárcel. La desesperación nos invadía mientras mirábamos los alrededores, preguntándonos con quién diablos habíamos estado hablando. Al regresar a nuestra casa, el silencio entre Clara y Dagoberto era ensordecedor. Nadie decía nada, solo el sonido de nuestras pisadas en el camino polvoriento resonaba en la noche. Al llegar, Dagoberto insistió: vamos a la iglesia, Clara, le dijo. Clara aceptó sin cuestionar. Dentro de la iglesia, el ambiente era oscuro y pesado. La luz de las velas apenas iluminaba las paredes, creando sombras que se movían con cada soplo de aire. Tengo algo que mostrarte, dijo Dagoberto, sacando lentamente una fotografía arrugada de su bolso. Clara se acercó, mirándola con ojos llorosos y un nudo en la garganta. La imagen era vieja, de tiempos pasados, y Dagoberto le dijo que la tomó de la casa de la bruja. En la foto se podía observar a una joven Jacinta, con su cabello largo y suelto, sonreía débilmente. A su lado, una pequeña niña que era idéntica a Frida. La sorpresa y el terror llenaron los ojos de Clara cuando leyó la inscripción detrás de la foto: recuerdo de mi difunta hija. No puede ser, susurró Clara con la voz quebrada. Esto es imposible. Frida no es solo nuestra hija. Dagoberto la abrazó fuertemente, buscando algún consuelo en medio del caos.
La cruda verdad golpeaba nuestros corazones con fuerza, y ninguna oración parecía ser suficiente para aliviar el peso que llevábamos encima. Desde entonces seguimos teniendo a la niña. Le damos mucho amor, aunque sus actitudes van empeorando conforme pasa el tiempo. Ahora que está aprendiendo a escribir, garabatea a los santos y dibuja símbolos extraños en las paredes. No hay día que no nos preguntemos, ¿qué es Frida realmente? Pero preferimos dejar esa pregunta sin respuesta. Y pase lo que pase, no estamos dispuestos a desprendernos de nuestro pequeño angelito.